Aria. El aroma del pan que salía de las tiendas en la calle de la harina era más cautivador que ningún perfume que Aria hubiera olido jamás. Respiró profundamente y se acercó un paso más a la paloma. Era una ave rechoncha con manchas marrones, que parecía muy ocupada picoteando un trozo de corteza incrustado entre dos adoquines. Pero alzó el vuelo en cuanto la sombra de Aria la rozó. La espada de madera silbó y acertó al animal a una vara del suelo. Cayó en un revoloteo de plumas marrones. La niña saltó sobre el ave en un abrir y cerrar de ojos. La agarró por un ala mientras se debatía y le lanzaba picotazos a los dedos. La tomó por el cuello y se lo retorció hasta que sintió cómo se rompía el hueso. Comparadas con los gatos, las palomas eran muy fáciles. Un septon que pasaba por allí la miró con recelo. «Es el mejor lugar para cazar palomas», le dijo Aria al tiempo que se estiraba las ropas y recogía la espada de madera. «Vienen por las migas». Él se alejó a toda prisa. Aria se ató la paloma al cinturón y echó a andar calle abajo. Un hombre empujaba un carrito de 2 ruedas lleno de tartas. El aire se impregnó del olor de los arándanos, los limones y los albaricoques. El estómago le rugió con un sonido hueco. «¿Me das una?», se oyó decir, «de limón o de lo que sea». «Son 3 monedas de cobre», le dijo el hombre del carrito después de mirarla de arriba abajo. Obviamente lo que veía no le gustaba. «Se la cambio por una paloma bien gorda», dijo Aria dándose unos golpecitos en la bota con la espada de madera. «Los otros se lleven tu paloma», replicó el hombre del carrito. Las tartas estaban recién salidas del horno. El olor le hacía la boca agua, pero no tenía 3 monedas de cobre, ni siquiera una. Miró al hombre, recordando lo que le había dicho Sirio acerca de ser de verdad, acerca de ver de verdad. Era bajo, tenía una barriga redonda y parecía apoyarse más en la pierna izquierda al caminar. Pensó que si tomaba una tarta y echaba a correr no podría atraparla, pero él pareció leerle el pensamiento. «Ni se te ocurra acercar esas manos sucias. Los capas doradas saben qué hacer con las ratas ladronas como tú. No lo dudes». Aria miró hacia atrás con cautela. En la entrada de un callejón había 2 guardias de la ciudad. Las capas les llegaban casi hasta el suelo. Eran gruesas, de lana teñida de color dorado, mientras que las cotas de malla, las botas y los guantes eran negros. Uno llevaba una espada larga colgada del cinturón, el otro una porra de hierro. Aria lanzó una última mirada anhelante a las tartas y se alejó del carrito a buen paso. Los capas doradas no se habían fijado en ella, pero con solo verlo se le ponía un nudo en el estómago. Se había mantenido lo más alejada posible del castillo, pero pese a la distancia, las cabezas que se pudrían en la cima de los muros rojos se veían demasiado bien. Los cuervos revoloteaban ruidosos sobre ellas. En el lecho de Pulga se comentaba que los capas doradas se habían aliado con los Lannister y que habían nombrado Lord a su comandante, además de concederle tierras en el Tridente y un asiento en el consejo privado del rey. También había oído otros comentarios, cosas que daban miedo, cosas que no comprendía. Unos decían que su padre había asesinado al rey Robert y que Lord Renly lo había matado a él. En cambio, otros aseguraron que Renly había matado al rey en una pelea cuando los 2 hermanos estaban borrachos. Si no, porque había huido en medio de la noche como un vulgar ladrón.
Según una versión, al rey lo había matado un jabalí durante la cacería, y según otra, había muerto comiendo jabalí, había muerto sentado a la mesa. Pero ¿por qué Varys la araña lo había envenenado? No lo había envenenado la reina, no había muerto de viruelas, no se había atragantado con una espina de pescado. Lo único que tenían en común todos los rumores era la certeza de que el rey Robert había muerto. Las campanas de las 7 torres del gran septo de Baelor habían repicado todo un día y toda una noche. El retumbar de su dolor recorrió la ciudad como una marea de bronce. Las campanas solo repicaban así por la muerte de un rey, según le contó a Arya, el hijo de un curtidor. Ella lo único que quería era volver a casa, pero no era tan sencillo. No era tan sencillo salir de desembarco del rey. Los rumores de guerra estaban en todas las bocas y los capas doradas estaban sobre los muros de la ciudad como pulgas sobre ella, por ejemplo. Había estado durmiendo en el lecho de pulgas en tejados y en establos, en cualquier lugar donde encontraba un rincón para tenderse, y no había tardado en comprender por qué aquel barrio tenía semejante nombre. Tras escapar de la Fortaleza Roja no había pasado un día sin que Arya visitara las 7 puertas de la ciudad. La puerta del dragón, la puerta del león y la puerta antigua estaban cerradas y con barrotes. La puerta del lodazal y la puerta de los dioses estaban abiertas, pero solo para los que querían entrar en la ciudad. Los guardias no permitían que nadie saliera por ellas. Los que querían marcharse tenían que atravesar la puerta del rey o la puerta de hierro, que estaban vigiladas por guerreros Lannister con sus capas rojas y sus yelmos adornados con leones. Arya los había espiado desde el tejado de una posada cercana a la puerta del rey y había visto que registraban los carros y carromatos que obligaban a los jinetes a abrir sus alforjas y que interrogaban a todo el que quería salir a pie. A veces consideraba la posibilidad de salir a nado, pero el río Aguas Negras era ancho y profundo, y todo el mundo decía que las corrientes eran traicioneras, y no tenía dinero para pagar a un barquero ni sacar pasaje en una nave. Su señor padre le había enseñado que no debía robar jamás, pero cada vez le resultaba más difícil recordar por qué. Si no conseguía salir y pronto, tendría que arriesgarse con los capas doradas. Desde que aprendió a cazar palomas con la espada de madera no había vuelto a pasar hambre, pero tenía miedo de ponerse enferma si seguía comiendo aquella carne. Antes de encontrar el lecho de pulgas se había comido las primeras crudas. En el lecho había tenderetes con calderos en cada callejón, en los que hervían guisos que llevaban años al fuego. Allí se podía cambiar media paloma por un pedazo de pan del día anterior y un cuenco de estofado. Y hasta ponían la otra mitad al fuego y la asaban, siempre que uno mismo le quitara las plumas. Arya habría dado cualquier cosa por un tazón de leche y un pastelillo de limón, pero el estofado tampoco estaba tan mal. Por lo general llevaba cebada, trozos de zanahoria, nabo y cebolla, y en ocasiones hasta manzana, y siempre había una capa de grasa en la superficie. Ella procuraba no pensar en la carne. Una vez le había tocado un trozo de pescado. Pero los tenderetes de los calderos siempre estaban llenos, y aunque se apresuraba a recoger la comida, Arya notaba los ojos clavados en ella. Algunos le miraban las botas o la capa, y sabía que estaban pensando. En cambio, otros le metían la mirada por debajo de las ropas. No sabía qué pensaban aquellos, cosa que le daba todavía más miedo. En un par de ocasiones la persiguieron por los callejones, pero hasta entonces no la habían atrapado.
El brazalete de plata que había pensado vender se lo robaron la primera noche que pasó fuera del castillo, junto con el hato de ropa buena, mientras dormía entre los restos quemados de una casa del Callejón del Cerdo. Lo único que le quedaba era la capa con que se tapaba, las prendas de cuero sobre las que se había acostado, la espada de madera y aguja. Por suerte dormía sobre ella. De lo contrario también la habría perdido. Valía más que el resto de los objetos juntos. Desde entonces Arya había llevado siempre la capa echada sobre el brazo derecho para ocultar la espada que le colgaba de la cintura. En cambio, la espada de madera la llevaba en la mano izquierda para que todo el mundo la viera, con la esperanza de desanimar a los ladrones. Pero en los tenderetes de los calderos había hombres que no se desanimarían, aunque llevara una hacha de guerra. Aquello bastaba para quitarle las ganas de comer paloma y pan duro. A menudo prefería acostarse con hambre antes que arriesgarse a las miradas. Cuando salieran de la ciudad podría recoger bayas, o robar manzanas y cerezas en los huertos. Recordaba haber visto varios desde el camino real cuando llegaron al sur. También podría buscar raíces en el bosque o incluso cazar algún conejo. En la ciudad los únicos animales que corrían eran las ratas, los gatos y algunos perros famélicos. Le habían dicho que en los tenderetes de los calderos se pagaba un puñado de monedas de cobre con una camada de cachorros, pero no quería ni pensar en ello. Al final de la calle de la harina había un laberinto de callejuelas sinuosas y callejones sin salida. Arya pasó entre la multitud tratando de alejarse lo máximo posible de los capas doradas. Había descubierto que lo mejor era ir por el centro de la calle. A veces tenía que esquivar caballos o carromatos, pero al menos los veía llegar. Si caminaba cerca de los edificios, alguien podría agarrarla. En algunos callejones había que ir rozando los muros porque los edificios estaban tan próximos que casi se tocaban. Una pandilla de niñitos escandalosos pasó corriendo junto a ella, haciendo rodar un aro. Arya los miró con rencor. Le recordaban los tiempos en que jugaba al aro con Bran, con Jon y con el pequeño Rickon. Se preguntó cuánto habría crecido ya Rickon, y si Bran estaría muy triste. Habría dado cualquier cosa por tener allí a Jon, oír cómo la llamaba hermanita y sentir cómo le revolvía el pelo, aunque no le hacía ninguna falta que se lo revolvieran. Se había visto reflejada en los charcos y no creía posible que pudiera haber un cabello más revuelto que el suyo. Había tratado de hablar con los niños que veía en las calles con la esperanza de trabar amistad con alguno que le ofreciera un lugar donde dormir. Pero seguramente se había expresado mal o algo así. Los pequeños la miraban con cautela y si se acercaba a ellos, echaban a correr. Sus hermanos mayores le hacían preguntas a las que Arya no podía responder. La insultaban e intentaban robarle lo que tenía. El día anterior, una muchacha flaca y descalza que le doblaba la edad, la tiró al suelo e intentó quitarle las botas. Pero Arya la golpeó en la oreja con la espada de madera y la otra se alejó ensangrentada y sollozante. Mientras bajaba por la ladera de la colina hacia el lecho de pulgas, una gaviota pasó volando sobre ella. Arya la miró pensativa, aunque estaba fuera del alcance de su espada. La había hecho pensar en el mar. Quizá aquella fuera la salida. La vieja Tata contaba cuentos acerca de muchachos que embarcaban como polizones en galeras mercantes. Navegaban y corrían aventuras. A lo mejor Arya también podía hacerlo. Decidió ir hasta el río. Le quedaba de camino hacia la puerta del lodazal que todavía no había visitado aquel día.
Cuando llegó, los muelles estaban extrañamente silenciosos. Divisó a una pareja de capas doradas que caminaban por el mercado del pescado, pero ellos no la miraron. La mitad de los puestos estaban vacíos y le pareció que en las dársenas había muchos menos barcos de los que recordaba. 3 galeras de guerra del rey avanzaban en formación por el aguas negras. Los cascos pintados de color oro hendían las aguas a medida que los remos subían y bajaban. Arya los observó un rato y echó a andar por la ribera. Cuando vio a los guardias en el tercer malecón con capas de lana gris ribeteada de seda blanca, casi se le paró el corazón. Los colores de Invernalia le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba cerca de una pequeña galera mercante trireme, amarrada junto a la orilla. Arya no supo leer el nombre. Estaba escrito en un idioma extraño, miriense, bravusi tal vez, algo alto valirio. Agarró por la manga a un estibador que pasaba junto a ella. «Por favor», dijo, «¿qué barco es ese?» «Es la bruja del viento de Mir», le respondió el hombre. «Sigue aquí», exclamó Arya. El estibador le lanzó una mirada desconcertada. Se encogió de hombros y siguió su camino. Arya corrió hacia el malecón. La bruja del viento era la nave que había apalabrado su padre para llevarla a casa, y aún estaba allí. Creía que habría zarpado hacia allá muchos días. 2 de los guardias jugaban a los dados, mientras el tercero hacía una ronda con la mano sobre el pomo de la espada. No quería que la vieran llorar como una niñita, así que se detuvo para frotarse los ojos. Los ojos, los ojos, los ojos. ¿Por qué? «Mira con los ojos», oyó susurrar a Sirio. Arya miró. Conocía a todos los hombres de su padre. Los 3 de las capas grises eran desconocidos. Tú!», dijo el que hacía la ronda. «¿Qué buscas aquí, chico?» Los otros 2 alzaron la vista. Arya hizo un esfuerzo supremo por controlarse para no salir corriendo. Sabía que si lo hacía, la perseguirían. Se obligó a acercarse. Esperaban a una chica, pero la habían tomado por un chico. Pues entonces sería un chico.